Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Amalia García Bautista. Soy estudiante de la Universidad Virtual CNCI. Mi número de matrícula es CTM 075308. Mi profesora Marisela Patiño Pérez, de la materia Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, desde el Estado de Querétaro, presentamos nuestro proyecto integrador. Para este proyecto integrador daremos solución a las siguientes preguntas. ¿Qué es el derecho del registro público de la propiedad? El derecho del registro público de la propiedad es una rama del derecho que se encarga de llevar a cabo el registro de los actos jurídicos que afectan los bienes inmuebles, tales como las compraventas, hipotecas, arrendamientos, entre otros, para dar publicidad y certeza jurídica sobre la situación jurídica del mismo. Segunda pregunta, ¿cuáles son los principios que rigen la inscripción? Los principios que rigen la inscripción son la legalidad, la erogación, la especialidad, tracto sucesivo y la prioridad. La legalidad se refiere a que solo se inscriben actos que tengan un fundamento jurídico válido. La erogación se refiere a que el registro se realiza a petición de quien tengan un interés legítimo, y la especialidad se refiere a que se deben identificar de manera precisa el bien o los derechos que se pretenden inscribir. El tracto sucesivo se refiere a que la cadena de titularidad se debe estar completa, es decir, que debe registrar toda la historia del bien, y la prioridad se refiere a que la inscripción tiene efectos a partir de la fecha en que se presenta la solicitud. En este tercer punto explicaremos con nuestras propias palabras el derecho sucesorio. Este es la rama del derecho civil que regula la transmisión del patrimonio de una persona después de su fallecimiento. Se trata de un conjunto de normas que establecen quiénes son los herederos, cómo se distribuyen los bienes y cómo se lleva a cabo el proceso de sucesión. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las dos clases de sucesiones que existen y en qué consiste cada una? Las dos clases de sucesiones que existen son la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. La sucesión testamentaria se produce cuando el fallecido ha dejado un testamento válido en el que se establecen las disposiciones sobre cómo se deben distribuir los bienes. La sucesión intestada, por otro lado, se produce cuando el fallecido no ha dejado testamento o cuando el mismo no es válido. Como quinto punto, enunciaremos los elementos que conforman el derecho de sucesión. Los elementos que conforman el derecho de sucesión son el causante, los herederos, los legatarios, el patrimonio hereditario, las cargas y las obligaciones de la herencia y el proceso de sucesión. Sexta pregunta, ¿son válidos los testamentos realizados fuera de México y por qué? Los testamentos realizados fuera de México son válidos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley mexicana y por la ley del lugar en donde se otorgó el testamento. Es importante señalar, en algunos casos será necesario realizar un trámite de validación del testamento en México. Nuestra siguiente pregunta, ¿en qué consiste la sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria consiste en la distribución de los bienes de una persona de acuerdo con las disposiciones que haya dejado en un testamento válido. Este tipo de sucesión es el causante tiene libertad de establecer a quienes quiere que se le transmitan sus bienes y en qué proporción. Nuestra última pregunta, ¿en qué consiste la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria es la que se produce cuando el causante no ha dejado testamento o cuando el testamento es inválido. En este caso, la ley establece un orden de prelación para determinar quién son los herederos y en qué proporción se deben distribuir los bienes. Este fue mi proyecto integrador. Que tengan una excelente tarde.